Por razones de tiempo, las preguntas que se han realizado en redes sociales se les harán llegar a los panelistas para que puedan dar respuesta con posterioridad. Ahora, damos el uso de la voz al licenciado Federico Guzmán Tamayo, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, quien modera el panel 3, la actuación de los organismos garantes ante la emergencia del COVID-19. Adelante. Tienes apagado el micrófono, Federico. Perdón, disculpen, agradecer, buenas tardes a todos ustedes por la invitación al coordinador Julio César Bonilla de la región centro en este encuentro regional de la región centro del Sistema Nacional de Transparencia con el tema de implicaciones del acceso a la información y la protección de datos personales en tiempos de pandemia, en este tercer panel relativo a la actuación de los organismos garantes ante la contingencia sanitaria que hoy estamos viviendo. Como ya se dijo hace un rato, seguiría la misma metodología. Son 8 minutos de intervención para cada panelista. Faltando. Se emitirán las semblanzas por cuestión de tiempo, pero que se estarán poniendo de manera disponible a cada uno de las gentes que nos está siguiendo. Y como ya se dijo saber hace un rato, las preguntas serán llegar por escrito y se contestarán en la misma vía. Y al final se tomará una fotografía del panel como evidencia documental del foro que estamos llevando, perdón, del encuentro que estamos llevando a cabo. Y sin más preámbulo, le doy la bienvenida a quienes nos acompañan a este tercer panel y los iré anunciando en el orden en que fue establecido su intervención. A continuación, le daría el uso de la voz a la comisionada Reina Lisbeth Ortega Silva, que además es presidenta del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán. Estimada comisionada, por favor. Muchas gracias, Federico. Nada más de forma muy breve, agradecer la invitación que me hace el estimado coordinador de la región centro, el comisionado presidente Julio César Bonilla Gutiérrez. De igual forma, saludar a las y los comisionados del INAI, así como a cada uno de mis compañeros comisionados que integran esta región centro. Saludar en particular al comisionado presidente Francisco Javier Acuña Llamas, que estamos integrando esta mesa, así como a nuestra coordinadora de órganos garantes, Cintia Patricia Cantero Pacheco, y a la coordinadora de la Comisión de Rendición de Cuentas del Sistema Nacional de Transparencia, la comisionada Elsa Viviana Peralta, así como a ti, Federico, muchísimas gracias. Y bueno, hace unos momentos, escuchando y poniendo atención a las mesas que nos antecedieron, justamente creo que ya se ha dado un panorama y se ha estado hablando justamente de todas las acciones de los órganos garantes ante la emergencia sanitaria del COVID, ¿no? Ya hablamos de transparencia, ya se habló de protección de datos personales y ya se tocó también la parte de rendición de cuentas. Desde mi punto de vista, hoy más que nunca es apreciable que todos los órganos garantes del país no solo somos necesarios, somos indispensables para realizar diversas actividades primordiales para salvaguardar los diferentes derechos fundamentales que tenemos todos los ciudadanos en el país, ¿no? Creo que es muy importante destacar, aparte de transparencia, protección de datos y rendición de cuentas, que se realizan otras actividades por parte de los órganos garantes, ¿no? También podemos hablar de ese respeto de los derechos humanos, de los grupos vulnerables, de un gobierno abierto, de la transparencia proactiva, del combate a la corrupción, desde luego, entre otros temas que están íntimamente vinculados con todas las actuaciones que realizamos los órganos garantes del país. Creo que también es indispensable mencionar, como ya lo escuché de la voz de todos mis compañeros, destacar que los órganos garantes de transparencia seguimos trabajando, seguimos elaborando y seguimos realizando nuestras tareas, desde luego ajustándonos al tema sanitario y ajustándonos y utilizando las nuevas tecnologías
de comunicación, las nuevas tecnologías de información que nos permiten estar cerca de los ciudadanos y también de nuestros sujetos obligados. Entonces, en ese contexto, yo englobo que todas estas actividades que hemos realizado los órganos garantes son en 3 rubros, así desde mi punto de vista: preventivas, de ejecución y operativas tecnológicas. ¿A qué me refiero con cada una de ellas, ¿no? Cuando hablo de forma preventiva, y ya lo dije hace un momento, destacar, ¿no?, los temas de capacitación que hemos aprendido, que a lo largo desde la creación de los órganos garantes se han aprendido estos temas de capacitación en temas tan fundamentales como transparencia, como acceso, como protección de datos, y justamente a eso me refiero con el tema de prevención. Hemos seguido y hemos dado a conocer, y aparte de continuar con nuestras tareas de capacitación, este tipo de recomendaciones y exhortos al sector sanitario, tanto público como privado, en el tema de acceso a la información y protección de datos personales, ¿no? Simplemente por mencionar algunas de las recomendaciones o exhortos que hemos emitido en estos temas, forma específica de datos personales y de acceso a la información. Las instituciones, desde luego, le hicimos de conocimiento a las instituciones de salud que deben de recabar los datos personales mínimos y necesarios para prevenir y contener la propagación del virus COVID-19, mismos que no podrán utilizarse para fines distintos, ¿no? Desde luego, esa protección a la identidad de las personas afectadas, que no sea divulgada, que prevalezca en todo momento ese deber de confidencialidad, pero también estamos hablando de otros casos, ¿no?, que en mi estado ya pasó, en temas de personas contagiadas, presuntamente contagiadas, recuperadas y personas fallecidas también. Desde luego, y lo mencionó la comisionada Josefina en el panel de datos personales, la elaboración y poner a disposición los avisos de privacidad donde se establezcan las finalidades en las cuales serán recabados los datos y tratados y en qué casos podrá haber transferencia de los mismos, ¿no? Deberá establecerse en todo momento y de estar al cuidado de las medidas de seguridad necesarias e indispensables para el adecuado tratamiento de los datos de carácter sensible. En otros temas ya vimos lo indispensable que es y el temor que hay en la ciudadanía de recibir información falsa. En este sentido, es vital la actuación que realizamos los órganos en justamente que su derecho a saber, ese derecho de acceso a la información prevalezca y que en todo momento tengan información que sea consultable, información que esté, y también fueron de las recomendaciones que emitimos, que esté esta información disponible en un solo canal de comunicación que posibilite y garantice a los ciudadanos que esta información sea veraz, completa, clara y oportuna, que se difunda en formatos adecuados y accesibles para todos, que lo difundido tenga, desde luego, y se tome en cuenta y se atienda a las condiciones sociales, económicas, culturales de cada región, sin olvidarnos de nuestras lenguas originarias, que se haga, desde luego, las que por medios electrónicos, pero también en físico los que no tengan estos medios, que aún en algunas entidades de algunos municipios sigue siendo, como es en mi estado, y que desde luego se encuentren en formatos abiertos y accesibles, ¿no? Esto por una parte del tema de prevención. En el tema de ejecución, ¿a qué me refiero? En el tema de ejecución estoy hablando de un tema de actuación, ¿no? No porque suspendimos plazos y términos, como se dictó en los acuerdos en las diversas entidades del país, y ya lo dije, quiere decir que no seguimos trabajando. En el tema, por ejemplo, de datos personales, creo que la mayoría de las entidades ya hemos realizado algún proceso o algún procedimiento, de verificación, ya sea por denuncia o de forma oficiosa, al darnos a conocer algún tema de vulneración de datos personales, ¿no? A esto me refiero. Seguimos trabajando en una ejecución, seguimos trabajando en temas jurisdiccionales que quizá no lo hacemos de forma directa como normalmente lo hacemos, pero lo seguimos utilizando y seguimos haciendo y trabajando en estos temas de respeto y cuidado, desde luego, de nuestras normativas aplicables, ¿no? Y desde luego el cuidado de la información y el respeto de la información que debe de tener todo ciudadano. Hace un momento que también lo mencionaba Zulema en la parte, en el panel anterior, este tema de acceso a la información en el cual dar una difusión completa, como también lo hemos hecho todos los órganos garantes del país, que estamos trabajando justamente en que la ciudadanía no siga, no comparta notas falsas,
que todo este tipo, evitar las fake news y que reciban información verídica que les sea útil y que puedan seguir utilizando, ¿no? Y por último, en estas acciones operativas tecnológicas que yo menciono, es esta parte, y también fue mencionado ya, la creación de estos micrositios, ¿no? Un micrositio de datos personales, un micrositio de transparencia proactiva, un micrositio de gobierno abierto y demás micrositios que han sido desarrollados, ¿no? Hemos utilizado, hemos adoptado las bondades que nos da la tecnología para realizar nuestras actividades de forma cotidiana, pero ahora lo hacemos en línea, ¿no? Entonces desarrollamos, como también sé que muchos de los órganos garantes del país, como es el caso de Michoacán, desarrollamos plataformas digitales con las cuales podamos estar en contacto con la ciudadanía y con nuestros sujetos obligados, y que se sigan nuestros programas de capacitación y que desde luego lo hagamos de forma en línea, que esté en contacto y que llegue a más, ¿no? No solo cerrarlo en un tema de sujetos obligados, sino también en esta parte ciudadana, ¿no? En ese sentido, también ha sido indispensable el trabajo que hemos hecho en redes sociales y que se ha estado difundiendo. Cualquiera de nuestras redes sociales, de cualquier instituto y de cualquier comisionado, creo que ha quedado muy claro todo el tema de difusión que le hemos dado a todas las actuaciones que realizamos, sea transparencia, sea acceso a la información, sea datos personales, sea rendición de cuentas, ¿no? Por último, nada más mencionar en esta parte que no solo vamos a tener acciones previas y acciones al momento de esta pandemia, ¿no? Creo que viene la parte más fuerte, que también ya fue mencionado, que son los retos y que seguramente mis compañeras comisionadas que siguen ahorita en este panel, después de mí lo lograrán mucho mejor que yo, pero que viene esta parte de rendición de cuentas, esta parte de transparencia que del recurso y de todo lo que se ha ejercido en cada una de nuestras entidades federativas. Dejo hasta aquí mi participación y agradezco de nueva cuenta la invitación que nos hace el comisionado Julio. Muchísimas gracias. Gracias, comisionada Reina Lisbeth Ortega, del Instituto de Michoacán, y también decirlo, coordinadora de la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia. Muy amable y gracias por sujetarse a su tiempo, comisionada, por su intervención muy amable. A continuación le daría el uso de la voz a la comisionada Elsa Viviana Peralta Hernández, del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y quien a su vez es coordinadora de la Comisión de Rendición de Cuentas del Sistema Nacional de Transparencia. Adelante, comisionada, hasta por 8 minutos. Gracias. Muchas gracias, Federico. Gracias. Es un gusto estar en este evento y me da mucho gusto también compartir este panel con los coordinadores, tanto de datos como de la nacional, y desde luego con el presidente del Info, que es el coordinador de la región centro. Muchas gracias, presidente, por habernos incluido con estos temas que nos ha tocado coordinar a nivel nacional. Gracias a todos, los saludo y abrazo a todos los que se encuentran conectados y a todos los que nos siguen de manera virtual. Decirles que pues se extraña ese contacto físico, pero bueno, poder estar contactados a través de este tema virtual, pues hace que esto sea un poco más llevadero. Muchas gracias a todos, y bueno, pues yo, dado que estamos en este panel donde nos toca hablar de lo que han hecho los órganos garantes, en mi carácter de coordinadora de la Comisión de Rendición de Cuentas, que dicho sea de paso es una frase últimamente muy utilizada y está en el nombre del propio instituto del cual yo provengo. El tema de la rendición de cuentas pues está cobrando muchísima aplicación. Es importantísimo en este sentido destacar la actividad que se ha llevado al seno de esta comisión, que realmente está apoyado ese trabajo y está hecho a sugerencia de los integrantes de la comisión, que son muchos estados de la República. Somos 26 integrantes de
No, somos más integrantes, pero particularmente nos encontrábamos reunidos de manera reciente en una sesión cerca de 26 estados de la República representados por cada uno de los comisionados y todos ellos preocupados externaron una serie de circunstancias en un intercambio muy enriquecedor de puntos de vista y posturas frente a las obligaciones que tienen los sujetos obligados, valga la expresión, respecto al origen, uso y destino final de los recursos públicos que se están destinando y reorientando en torno a esta pandemia y a este tema de emergencia sanitaria. Es evidente que este tema nos ha obligado a todos a tomar una serie de medidas que nos llevan a ejercer el gasto de una manera muy distinta a lo que se programó el año pasado. Recordemos que cada año se hace un POA, se hace un presupuesto y bueno, pues todo esto se hace con base en las operaciones que se piensa que se van a realizar en el año por el gobierno en general y pues derivado de esta emergencia sanitaria es evidente que esto tuvo que reorganizarse y ante esta reorganización que también ha permeado con motivo de las diferentes instrucciones e informaciones y comunicados que ha emitido el gobierno federal, pues se ha establecido la necesidad de reducir este gasto asignado a servicios generales y operación, además con la finalidad, les decía, de liberar estos recursos. Y entonces, en este sentido, se ha hecho imperativo y fue la idea o el punto de vista en el que todos congeniamos que era necesario darle seguimiento a este gasto, dando una serie de recomendaciones, ¿no?, dentro de estas medidas de austeridad y reducción que, entre otras cosas, implican el no ejercicio del 75% del presupuesto disponible en las partidas generales de materiales y suministros, que incluye lo que les decía ya comprometido para destinarlo ahora a los temas de pandemia de acuerdo a las capacidades y también en función de las facultades de cada uno de los sujetos que intervienen en este tema, ¿no? Y entonces, bueno, sabemos que habrá un gasto público a nivel nacional que se reorientará a atender y mitigar las consecuencias de esta contingencia y que así tienen instruido hacerlo también de manera particular cada uno de los estados de la República dentro de la autonomía gubernamental de que gozan, siempre siguiendo las directrices, desde luego, del ámbito federal que deben regularse. Entonces, ante esta situación, se demanda una amplia vigilancia por parte también de cada uno de los órganos garantes para permitir que todo el ejercicio de este gasto sea transparente, que la emergencia, como en muchas otras prácticas anteriormente, no sea el pretexto para la opacidad. Si bien es cierto, salvar vidas es lo que se ha vuelto ahorita el tema fundamental en este sentido, lo importante es generar una serie de acciones para llevar a cabo este ejercicio en un ámbito transparente. Yo lo que voy a hacer es recopilar, porque ya se me está acabando el tiempo, lo que propusimos en la comisión y que les decía, atrás de todo este quehacer, obviamente, dado el tema de la mesa, está todas las propuestas o se trataron de recopilar todas las propuestas de todos los integrantes de esta comisión que conforman también el Sistema Nacional de Transparencia. Y desde luego que una de ellas es importante generar y difundir información pública derivada del cumplimiento de las funciones del ejercicio de las atribuciones relacionadas con el tema de la emergencia, de una manera, como ya se dijo, útil, accesible, oportuna y proactiva, a través de portales que, como bien ya mencionaron muchos de los que me precedieron, se cuenta con un desarrollo de portales interesante. Sin embargo, una de las propuestas también es que haya por parte de la Federación un portal único de información para que no estén las personas dispersas buscando esta información. De igual manera, hay que informar a la ciudadanía sobre el origen, destino y uso de estos recursos, garantizando, como ya se dijo, de manera transparente, viable y veraz este ejercicio. Desde luego, documentar todo esto, porque una vez que pase este tema, si es que pasa y si no habrá una continuidad, es importante resguardar todo porque habrá un tema de fiscalización. Los órganos fiscalizadores entrarán en acción para revisar el ejercicio de todo este gasto y, como bien dijo la comisionada Josefina,
El tema aquí también será en su momento deslindar las responsabilidades respectivas, que es otro tema también que atañe a la rendición de cuentas. Entonces, bueno, respecto a diversos sectores de la población, hay que observar las mejores prácticas para que las personas tengan no solo la certeza de que el gasto se está haciendo de manera eficiente, sino que ellas puedan palparlo y percibirlo en los servicios que están recibiendo. Este es un tema muy importante porque en el servicio que se recibe es donde se podrá ver realmente si este gasto se ha hecho de manera eficiente. Finalmente, un tema que tengo un minutito todavía, un tema que me preocupa muchísimo y que en resumen lo quiero acotar, es que, bueno, si bien es cierto, la transparencia y el ejercicio del derecho de acceso a la información son los pilares para el desarrollo de esta democracia en este contexto de pandemia, donde es importantísimo generar confianza entre los ciudadanos y las autoridades, y esto se fortalece con la rendición de cuentas, y estoy plenamente convencida de ello, llevándonos también a un tema de buena administración y buen gobierno que debe garantizar a las personas que van a estar atendidas en la medida de todo lo humanamente posible. Es importante también atender los temas de personales, informar a las personas, también es rendición de cuentas. Hay que decirles qué está pasando con su familia, qué está pasando con las personas respecto de las cuales tienen inquietudes, preservando siempre la confidencialidad, pero nunca dejar a las personas en la incertidumbre de saber tanto qué está sucediendo con la información, como qué está sucediendo de manera particular con cada uno de sus familiares que desgraciadamente estén en circunstancias de estas. Informar es lo importante. En este tema, ambos derechos que tutelamos nosotros en este contexto se están volviendo trascendentes, desde que se proteja la vida privada de las personas, pero sobre todo su vida en un contexto de información es fundamental. Y este contexto de información debe implicar dos vertientes. Una, la vida de las personas, su contexto privado, pero también el contexto público y todo el ejercicio del gasto para que todo el mundo sepa en un ámbito de contexto y de ejercicio de buena administración que se está haciendo lo que debe hacerse. Muchas gracias por este brevísimo tiempo. Espero haber aportado en resumen el trabajo de los integrantes de esta comisión, a quienes agradezco la confianza y que me permitan ser portavoz de este trabajo arduo que es de ellos. Muchas gracias, presidente del Info, por este evento. Muchas felicidades a todos por sus excelentes participaciones. Las he seguido y me da muchísimo gusto que nos hayan tomado en cuenta. Gracias. Y cuídense. Gracias, comisionada Elsa Viviana Peralta Hernández, comisionada del organismo garante de la Ciudad de México. Muy gracias por su intervención y además, insisto, coordinadora de la Comisión de Rendición de Cuentas del Sistema Nacional de Transparencia. Gracias por sus reflexiones, comisionada. A continuación, le daríamos el uso de la voz a la comisionada Cintia Patricia Alcantero Pacheco, que además es presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y coordinadora de organismos garantes del Sistema Nacional de Transparencia. Tiene usted el uso de la voz, comisionada Cintia Patricia Cantero. Muchas gracias. Coordinadora de Sistema Nacional de Transparencia. Como también con la coordinadora de la Comisión de Datos, con Reina, y saludo nuevamente también al coordinador regional, estimado Julio, y agradecerte nuevamente la invitación, así como al presidente del INAI, APAC, Francisco Acuña. Gracias. Todos los asistentes. Y quiero ya ser muy breve en mis comentarios, en virtud de que los paneles y las compañeras pues ya han señalado en gran medida todo de los pero también, y lo vimos en el tema específico con Reina y con Vivi,
en el tema también de las acciones que se han estado realizando desde las comisiones. Y quiero ya irme de manera muy puntual a puntos específicos. Ya se habló de transparencia proactiva, se habló también de la protección de datos personales. ¿Me escuchan bien? Voy a cambiar de micrófono. Se corta, comisionada. Gracias. Ya, voy a cambiar de micrófono. Ya se han estado manifestando, ¿no? las diferentes acciones y los llamados que hemos estado realizando desde los órganos de transparencia del país en nuestra función de garantes de estos derechos fundamentales, así como de también garantes de que se continúe informando y se mantenga más bien informando a la sociedad en cuanto a lo que están haciendo las autoridades en este momento y que no por el hecho de que estén suspendidos los plazos, que esto es algo que me parece que ha sido un llamado generalizado ya desde hace un par de semanas y lo hemos estado difundiendo masivamente cada vez en mayor medida, el tema de que no por el hecho de que estén suspendidos los plazos y no por el hecho de que estemos inmersos en esta circunstancia de la pandemia, se detiene la obligación de las autoridades a informar y a rendir cuentas de la atención que están dando a esta circunstancia inédita. Por lo tanto, me parece que hay rubros en los que se presentan y que también como órganos garantes debemos de comenzar a, que ya lo hemos hecho, pero también debemos de tratar de ponerlos sobre la mesa para estar también trabajando sobre de estos puntos de manera más focalizada y también exhaustiva con los diferentes sujetos obligados, sobre todo durante y después de esta pandemia. Hablo, por ejemplo, de la digitalización de la información pública. En este sentido, pues nos encontramos en gran medida, la mayoría de nosotros, trabajando desde nuestros hogares. Quiero señalar que en el caso específico de Jalisco, ya desde hace aproximadamente una semana, se ha comenzado a trabajar en una etapa de restablecimiento en el sentido de ya establecer algunos protocolos en los edificios públicos, en las oficinas públicas, y por eso es que ya últimamente he estado teniendo este tipo de foros desde la oficina. Sin embargo, tenemos una serie de medidas, no está todo el personal todavía trabajando y estamos con un proceso donde las autoridades están determinando cómo vamos a implementar la reactivación posiblemente a partir de la siguiente semana. Pero antes de esta semana, pues básicamente hemos estado trabajando desde nuestros hogares y para poder hacerlo ha sido necesario en ocasiones también la digitalización de documentos, esta tarea que en gran medida es una obligación y responsabilidad, y lo hemos ya señalado, y más ahora con la disposición de la Ley General de Archivos, en el sentido de que tendríamos que contar con esta información digitalizada para, independientemente de dónde nos encontremos, podamos disponer de ella. Sin embargo, en algunos casos hemos tenido que hacer esfuerzos para llevar a cabo de manera también pues imprevista la digitalización de información que requerimos para algún tema específico y trabajar desde nuestros hogares. Hemos adaptado para llevar a cabo estas actividades de manera digital y virtual y distintas tareas que antes pues desarrollábamos totalmente a través de documentos o de un manejo completamente físico. La entrega de oficios, el turno simplemente de los asuntos que van llegando a través de la oficialía de partes. En fin, otro de los retos que debemos de atender para continuar con el desarrollo de estas actividades es la conservación a largo plazo
y acciones que garanticen los procesos de la gestión documental electrónica, que, insisto, este es un tema pendiente en el que está en proceso de desarrollo por parte de, pues básicamente la mayoría de los sujetos obligados, y que me parece que es uno de los retos en los que tenemos que trabajar arduamente. Insisto, se están cruzando las responsabilidades que tenemos como órganos de transparencia, pero además ahora con la nueva agenda en materia de archivos. Tenemos otro segundo punto y que lo he estado señalando en los últimos días, que es el de transitar hacia una administración pública electrónica. En este rubro quiero señalar que pues parte del éxito que tengamos en la adaptación a la que se ha denominado la nueva modalidad será precisamente el uso de la virtualidad y de herramientas digitales. Y en este sentido, los recursos que podamos adaptar o adoptar del gobierno electrónico serán sin duda determinantes para el cumplimiento de nuestras funciones al tiempo que enfrentamos una pandemia y sus secuelas. ¿Y por qué hablo de migrar hacia una administración pública electrónica? Porque desde los órganos garantes me parece que también tenemos que poner los esfuerzos en fomentar y en impulsar de aquí en adelante temas de esta naturaleza. Otro de los rubros en el que me parece que también hemos estado trabajando y a los que nos hemos enfrentado es el de mantener informada a la población a través de información que esté actualizada, veraz. Hemos estado fomentando con los diferentes sujetos obligados que lo estén realizando, que es una función sustantiva. Y hay un rubro que me parece que es muy importante, que es el tema de los medios de comunicación. Los medios de comunicación en este momento están representando una función o un aspecto fundamental para mantener a su vez informada a la sociedad. Por lo tanto, considero que también debemos de focalizar esfuerzos extraordinarios para informar o para garantizar que el acceso a la información que están generando las autoridades sea completamente abierta para que a su vez los medios de comunicación comuniquen e informen a la sociedad en general. Y ya he hablado también de la información que sea de calidad, que sea veraz, que sea oportuna para generar confianza con la sociedad. Otro de los rubros que me parece, ya para terminar, importante señalar es el de la protección de la privacidad y de los datos personales, en lo que tiene que ver con estos aspectos donde se ha señalado que es posible que durante esta pandemia o después se comiencen a adquirir o a contar con sistemas o softwares donde se pueda dar seguimiento o vigilancia, por así decirlo, de los ciudadanos para darle seguimiento y atención precisamente a la evolución de esta pandemia. Y me parece que un rubro que como órganos garantes tenemos que atender es también, si bien es cierto, por un lado, garantizar la seguridad del manejo de la información, del tratamiento adecuado de los datos personales en estos sistemas que sean adquiridos por las autoridades, pues también de los diferentes gobiernos, etcétera. También me parece que un rubro en el que debemos de trabajar es en que se transparente la adquisición de estos sistemas, es decir, que la sociedad conozca o que se rinda cuentas por parte de las autoridades en cuanto al tipo de software que se está adquiriendo, para qué va a ser utilizado, cuáles van a ser las finalidades, por cuánto tiempo, la información que va a contener, qué evolución va a tener, quién la va a manejar, quiénes van a tener acceso y toda esta serie de características. Lo hemos tenido y lo hemos vivido en un tema en materia de seguridad pública. Se ha conocido que en diferentes entidades, bueno, aquí en Jalisco tuvimos el caso hace tiempo y bueno, a nivel federal también existió. En materia de seguridad pública se llegó a adquirir este tipo de software. Me parece que ahora también puede o podemos estar en un riesgo de esta naturaleza. Ya se ha escuchado a nivel internacional, me parece que en China es donde también se habló de adquirir o de que ya se está realizando esta vigilancia.
de evolución de la pandemia, vigilando directamente a la sociedad. Y bueno, estamos ante este riesgo que me parece que también tenemos que ponerlo sobre el escenario para también generar acciones que informen a la sociedad respecto a la utilización de estas herramientas, que por un lado les garantiza la evolución y atención de la pandemia. También estamos en esta línea muy delgada de cuidar también la rendición de cuentas de este tipo de herramientas. Pues por mi parte es todo y agradezco, insisto, nuevamente a Julio la invitación a participar y a compartir estas breves reflexiones. Gracias, comisionada Cintia Cantero Pacheco, comisionada del Organismo Garante del Estado de Jalisco y coordinador de los organismos garantes de las entidades federativas. Gracias por su intervención, comisionada, y por las reflexiones que nos comparte en este encuentro. A continuación, daría el uso de la voz al comisionado Julio César Bonilla Gutiérrez, presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y coordinador de la región centro del Sistema Nacional de Transparencia y, por supuesto, quien impulsó este encuentro regional. Tiene el uso de la voz, comisionado Julio César Bonilla. Federico, muchísimas gracias. Muy buena tarde a todas y todos los que se han mantenido a lo largo de este interesante foro a través de los diversos paneles y, por supuesto, a quienes me acompañan en esta mesa, quienes coordinan en el Sistema Nacional las acciones vinculadas con protección de datos personales, con la materia de rendición de cuentas, a nuestra querida coordinadora nacional, por supuesto al presidente. Gracias, Reina, gracias, Elsa Viviana, gracias, Cintia, gracias, Paco Acuña, presidente nacional del Instituto y presidente también del Sistema Nacional. Muchísimas gracias por esta oportunidad y también a ti, Federico, por conducir los trabajos de esta mesa. Como me voy a circunscribir al mandato que ubica esta mesa. Los órganos garantes tienen, en el contexto actual de la pandemia que afecta a nivel internacional, un papel fundamental. Pero es importante señalar que las diferencias y las diferentes condiciones contextuales son el principal punto de partida para dotar de sentido práctico a los principios de interpretación en materia de los derechos humanos. Y por eso la valiosa aportación que nos brinda este ejercicio de transversalidad, de intercambio de experiencias y de aportaciones de las diferentes regiones de nuestra propia región, de nuestro estado, involucra estados que fundamentalmente ocupan centralidad en esta materia. Los derechos humanos que estas instituciones garantizan a través de los procedimientos de los que conocen y en su competencia resuelven, al tener precisamente esa calidad, son insoslayables con independencia de cualquier situación o circunstancia que afecte o pueda afectar a nuestra sociedad. El artículo 1 de nuestra Constitución Federal establece con toda claridad que el centro de todas nuestras acciones es la persona, como foco y última racionalidad de toda la actividad pública. La gobernanza, que como sabemos presupone un diálogo eficaz, vivo y transparente entre quienes gobiernan y a las personas gobernadas, depende en gran medida de la prevalencia de los derechos fundamentales que son objeto de protección por parte de nuestros órganos garantes, tanto locales como el nacional. México forma parte de la Alianza para el Gobierno Abierto desde su fundación en 2011. Esta iniciativa es una respuesta abierta, una recuperación abierta a la sociedad y al mundo. De esta relevante alianza nos proporcionan un norte, o nos ha proporcionado de manera regular un norte, hacia cuya consecución la intervención de los órganos garantes es cada vez más central. La pandemia COVID-19, como nunca antes, ha llevado a gobiernos y a ciudadanía a adoptar medidas de mitigación sin precedentes. Se trata de un frente común en que la confianza mutua entre el gobierno y la población, sin duda alguna, puede ser la piedra angular para responder a la pandemia, pero también abonar a la eventual recuperación. Se trata, como siempre, de un ejercicio de corresponsabilidad entre gobierno y ciudadanía, que parte de la base de que, por un lado, cuando los gobiernos publican sus disposiciones para frenar el contagio de forma transparente, ello necesariamente conlleva el empoderamiento de la ciudadanía
para la toma de mejores decisiones más responsables y más útiles en la mitigación. Y por otro lado, esta ciudadanía empoderada, la sociedad civil organizada o no organizada, a los gobiernos también los vincula de manera directa para desplegar sus acciones de emergencia, movilizar tratamiento médico en masa y presentar paquetes de estímulos siempre que los gobiernos actúen con integridad y apertura al escrutinio público para posteriormente, en el largo plazo, replegar las acciones de emergencia tras la pandemia. Y es que la transparencia involucra también a la participación y a la supervisión de nuestra gente. Y esta participación y supervisión además ayuda a resolver las 3 fases de la pandemia que vivimos: respuesta, recuperación, reformas a largo plazo. La iniciativa a la que me he referido es el resultado de cerca de una década de experiencias de la Alianza para el Gobierno Abierto en más de 4,000 reformas de gobierno abierto concretadas con la participación de quienes reforman el gobierno y a la propia sociedad civil en más de 78 países, así como más de 200 intervenciones contra el COVID-19 que fueron identificadas para esta alianza. En lo relativo a la respuesta abierta podemos identificar los siguientes ejes como mecanismos de acción directa: asegurar la publicación proactiva y precisa de información que empodera a la ciudadanía en la reducción de contagios, facilitar plataformas abiertas para la movilización de la asistencia comunitaria para grupos vulnerables y personas trabajadoras de la salud, compras abiertas y públicas de equipo médico. Por lo que se refiere a la recuperación abierta, tenemos los siguientes ejes: transparencia, participación y supervisión ciudadana en la dotación de estímulos o apoyos económicos, el fortalecimiento del sistema de salud, los presupuestos y flujos y fondos, impulsar las prácticas de gobierno abierto en lo concerniente a presupuestos, contrataciones, transparencia en cuanto a beneficiarios de programas y contratos, enfoques inclusivos y sensibles también de género. Finalmente, con las reformas abiertas de largo plazo, podemos hablar de los siguientes ejes de acción: replegar la vigilancia del Estado con cronogramas y protocolos claros y accesibles para las personas, reforzar las libertades de asamblea, asociación y al acceso a la información pública, proteger a las instituciones de supervisión y a quienes presentan denuncias, hacer prevalecer y garantizar la transparencia, la participación social, inclusión y supervisión de sectores críticos y estratégicos para su reactivación. En la adopción de las acciones mencionadas, el rol de los órganos garantes de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales deberán consistir en generar una política transversal de transparencia y de rendición de cuentas que permita a la ciudadanía incidir efectivamente en la esfera política, económica y social para beneficio de todas y de todos, así como para el mantenimiento y el continuo mejoramiento de nuestra democracia. Debemos entender que la transparencia proactiva es la vía, no solo para materializar una efectiva rendición de cuentas, sino también para cortar la brecha entre las instituciones y la sociedad, de modo que se abone a la legitimidad democrática de los poderes constituidos y así a una convivencia más armónica entre todos. En este contexto, los órganos garantes debemos fungir no solo como autoridades en la materia, sino que también debemos convertirnos en facilitadores de la generación de condiciones que nos permitan primeramente dar sustancia a los derechos de acceso a la información y a la protección de los personales, y en segundo lugar, coadyuvar con los sujetos obligados en la transparencia y en la rendición de cuentas para la construcción de plataformas y canales efectivos, transparentes y de cabal flujo de información de un modo transversal e interinstitucional, accesibles para todas y todos. Los retos ya de origen son grandes. La pandemia que vivimos han incrementado sin duda estos retos. El compartir experiencias en este encuentro como el que se está generando hoy día recupera incluso lo que ha resultado exitoso y ha sido planteado en otras latitudes. Nos exigen a todas y a todos poner manos a la obra e imaginar nuevos modos de actuar para no solo evitar retrocesos democráticos en materia de derechos humanos, sino, por el contrario, dar cabida a cada vez más y mejor democracia y progresivamente extender el imperio de tales derechos. Muchísimas gracias. Gracias, comisionado. Gracias, comisionado Julio César Bonilla, comisionado presidente del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México y coordinador de la región centro del Sistema Nacional de Transparencia.
Muchas Gracias gracias. por sus reflexiones, coordinador. A continuación, le damos el uso de la voz al comisionado Francisco Javier Acuña Llamas. Comisionado, muy buenas tardes. Buenas tardes. En este panel. Gracias. Y quien además es el presidente del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, y presidente, por supuesto, del Sistema Nacional de Transparencia. Tiene uso de la voz, comisionado, sea usted bienvenido. Muchas gracias, Federico Guzmán, secretario técnico del Sistema Nacional de Transparencia. El Sistema Nacional de Transparencia. Me dirijo a ustedes, por supuesto, con la oportunidad de haber sido precedido por mis compañeros, los comisionados, la coordinadora general de organismos garantes del INAI, Cintia Antero, y el anfitrión de este encuentro, el convocante, Julio César Bonilla, presidente del Info Ciudad de México. Ya se ha dicho, básicamente, el papel de los órganos garantes durante una emergencia sanitaria como la que estamos viviendo. Indiscutiblemente, el derecho a la información no puede encontrar lugares secundarios en las prelaciones que constantemente se están haciendo por la urgencia, por la improvisación inevitable que tiene toda situación de emergencia, por más que haya protocolos o libretos a seguir, una situación de tragedia que envuelve la penosa pérdida de la salud de cientos, de miles, al mismo tiempo, el forzoso alojamiento, la forzosa hospitalización de miles y miles, o el enclaustramiento con la condición de infectado y afectado por esa razón, temporalmente, claro, es una tragedia. Las cifras de muertos, más allá de las polémicas y de las discusiones entre entendidos, los expertos de la epidemiología y otros que tercian en el debate. En una democracia es perfectamente conveniente y compatible que haya razonamiento contrario o crítico a la gestión que se endereza para resolver una emergencia. Bueno, en ese contexto, dirían algunos coloquialmente, de aguacero, de tormenta, por supuesto que es fundamental que haya la luminaria, que haya la luz, el alumbramiento de los órganos garantes. No es para cuando se ocupe o para cuando sea un mejor momento. El INAI y sus pares locales no han, ni queremos ni lo podremos hacer, incluso aunque quisiéramos, retroceder en esta emergencia. Tenemos que estar ahí porque velamos derechos fundamentales indisolubles para que el derecho a la salud y el derecho a la vida propiamente se hagan efectivos, se defiendan permanentemente. Hay un debate falso en torno a si el derecho a la salud como una contemplación indiscutiblemente de vocación. La salud es un bien aleatorio, se tiene y se pierde instantáneamente. El derecho a la salud está, por supuesto, colocado en la Constitución como un punto de partida para llegar a su colmación. Hay quienes nacen con salud y la pierden instantáneamente, hay quienes nacen sin salud o con salud precaria y la recuperan por la intervención oportuna del médico. El derecho a una atención médica oportuna y veraz es el derecho que nos obliga a los órganos garantes a intervenir en una pandemia, porque sí somos nosotros, con el debido trabajo que hacemos nuestras instituciones, no las personas individualmente hablando, los que le ponemos remedio a la zozobra por incertidumbre, al desahucio por tinieblas, por desesperación, a la angustia que lleva a la frustración y a otras medidas desesperadas, al pánico irracional que generan situaciones de preocupación desbordada. Por eso el derecho a la información es fundamental. Y por eso, así como dijo el doctor López-Gatell, que se usaba el método centinela, los órganos garantes somos centinelas en una pandemia, en una situación de epidemia, porque somos centinelas de la verdad. Así es que si el método o el modelo centinela, como él lo dijo, dejó de tener efectos al llegar a la fase 3,
porque dijo ya no era estrictamente, vamos a decirlo así, aconsejable. Yo no entro en polémicas de epidemiólogos, yo no lo soy, pero sí le puedo decir a la sociedad, para que nos entienda, creo de mejor manera, que el INAI y los órganos garantes, todos, los 33, sí tenemos una misión de centinelas del derecho a la información como vía inmediata al derecho a la verdad, para que la verdad nos alumbre, sí, aunque nos embargue tristeza, aunque nos descorazone por saber de la muerte de amigos y de conocidos y de casos dramáticos como hemos visto, pero que el derecho a la verdad nos debe aconsejar y guiar para que haya racionalidad, para que haya serenidad pública y para que haya atingencia. Es decir, para que no hagamos lo indebido, como ocurre cuando hay una situación de pánico en la que todos por angustia o desesperación hacemos lo que incluso no deberíamos de hacer. Por esa razón, el derecho a la información se defiende en una situación de pandemia, porque el peligro al contagio genera unas reacciones de pánico y de virulencia, incluso de desesperación. Hemos visto cómo por desconocimiento o por falta de razón se ha atacado al personal médico que carga la parte más ingrata de esta pandemia. La parte más ingrata porque es la parte más difícil. Ellos de manera directa, ellos sí se ocupan de la máxima exposición al contagio, que es la atención al que está enfermo y en problemas para incluso resurgir de la situación. Me refiero a los hospitalizados críticos. Por esa razón, digo, cuando falte el derecho a la información en un contexto apremiado, angustiado, asustado por lo que está pasando, con poca esperanza inmediata por las situaciones que se ven venir, por una economía que pareciera no tiene maneras de remediarnos o de ponernos en breve caminos firmes para salir adelante, y por una gama de programas y de mecanismos que el propio gobierno ha generado para ayudar a paliar las situaciones. Si no hay derecho a la información, la gente no puede saber qué puede hacer, cómo puede prevenirse y cómo puede remediar el mal creado. La situación que no hubiésemos querido nadie, para alguien en concreto, pero que tristemente está tocando. Así es que yo lo que quiero es cerrar simplemente reiterando lo que mis compañeros comisionados de este panel y todos los que han hablado antes, mis compañeros locales y los nacionales, mis compañeros y compañeras de pleno, y simplemente cierro diciendo, no pueden relegar, nadie puede relegar el derecho a la información y tampoco, incluso en situaciones específicas, el derecho a la vida privada por ecuaciones de esas simplistas, clásicas de pragmáticos que creen que lo único que urge en una pandemia es remediar la emergencia desde la perspectiva instrumental y eminentemente médica. No. Para que haya éxito en una solución integrada, el INAI y sus pares locales ponen la luz que se requiere para que la autoridad y la sociedad camine bajo la luz y no en las sombras de la incomprensión o del desacierto. Muchísimas gracias a todas y a todos una vez más por esta oportunidad de compartir con ustedes. Gracias, comisionado presidente Francisco Javier Acuña Llamas, del INAI y presidente del Sistema Nacional de Transparencia. Gracias por sus reflexiones, comisionado. Pues solamente en 2 minutos para poder darle el uso de la voz al coordinador de la región, para que pueda cerrar el encuentro del día de hoy. Pues en este panel se pudo referir muy claramente a la necesidad y lo que necesario que son e indispensables para la vida democrática los organismos garantes de transparencia del país, para fortalecer, por supuesto, la rendición de cuentas del Estado mexicano y que además contribuyen a promover y fortalecer el tema fortalecer el tema del combate a la corrupción. Y queda claro que la transparencia y el derecho al acceso a la información y la protección de datos personales son derechos valiosos más en esta época de pandemia. Y como bien se comentó, en el caso de los organismos garantes, lo comentaba también en el foro, son facilitadores
para asegurar el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales y acompañar a los sujetos obligados para que se pueda poner a disposición micrositios de transparencia proactiva, información de interés público, beneficiosa y útil para que pueda conocer la sociedad, particularmente las acciones y estrategias que lleva a cabo el gobierno para hacer frente al tema de la pandemia. También se comentaba la necesidad de seguir el dinero, el gasto público, transparentar cómo se están ejerciendo los recursos públicos, particularmente en este momento de pandemia. También se señalaba la necesidad de la protección de los datos personales, particularmente en este momento, de los datos sensibles en materia de salud, proteger precisamente y saber cuáles son las medidas de seguridad de los datos personales que se están llevando a cabo por parte de los sujetos obligados en el tratamiento de datos personales. Se habló sobre el tema de la digitalización de la información para poder transitar hacia gobiernos digitales, administraciones electrónicas, abrir archivos electrónicos hoy a través de la llave que da la contraseña y la digitalización a través de la virtualidad. Sin duda, un tema fundamental, más a la luz de lo que estamos viviendo el día de hoy, y solamente cerrar señalando la necesidad de que los órganos garantes, como señalaba el presidente del sistema, ser centinelas del derecho a la verdad y, por supuesto, iluminar con la información que nosotros, como órganos garantes, estamos obviamente obligados a promover e impulsar. De mi parte sería todo. Les agradezco mucho y gracias por haberme invitado. Julio César Bonilla, coordinador. Gracias a todos los panelistas de lujo que nos acompañaron en este panel. De veras agradecer, darle las gracias a los comisionados del INAI que también aquí nos acompañan, a todos y cada uno de los comisionados que nos siguen de los organismos garantes y al público en general. Le doy el uso de la voz al coordinador regional para cerrar este foro, al coordinador Julio César Bonilla. Gracias a todos. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, querido Federico. Adaptándonos de manera estratégica a esta realidad virtual, ya lo platicamos. Naturalmente, esta adaptación tiene un proceso paulatino y progresivo, pero bueno, el ejercicio ha resultado, me parece, muy exitoso y además ha alcanzado los objetivos planteados de origen. Tuvimos casi 1,500 impactos o accesos a esta transmisión en vivo, gracias a todas las personas que siguieron en esta transmisión, a las excelentes ponencias que se han sumado a lo largo de esta tarde, de esta mañana tarde. Esta realidad virtual implica, insisto, una adaptación. Iremos progresivamente mejorando las condiciones de la misma, pero en día de hoy los resultados me parecen favorables. La situación que vivimos demanda momentos de unidad, de compañerismo, de empatía y de solidaridad. Es tiempo de que la comunidad local, nacional e internacional y todas sus instituciones trabajen conjuntamente para mitigar la propagación de este virus y sus devastadoras consecuencias, como se ha señalado aquí. Por ello, quiero agradecer de todo corazón el apoyo, la compañía, la solidaridad institucional y me atrevo a decir, ¿por qué no?, el cariño de todas y todos ustedes como ponentes en este ejercicio de liberación de la región centro. Al INAI particularmente porque tomó la decisión en pleno de sumarse a este foro de la región centro en materia de transparencia, rendición de cuentas y protección de datos personales. A todos sus integrantes, de verdad y de corazón, muchas gracias. También quiero agradecerle de manera particular a Mariana Contreras Soto, comisionada presidenta del ITAI Guerrero, al licenciado Fernando Hernández López, comisionado presidente en Tlaxcala, también del Instituto de Transparencia, a Laura Marcela Carcaño, comisionada presidenta en Puebla del Instituto de Transparencia, al moderador de la primera mesa, Fernando Rodolfo Gómez, al comisionado en Oaxaca, por supuesto a las espléndidas participaciones de todas y todos, incluyendo las del maestro Óscar Mauricio Guerra Fort, comisionado del INAI, de la doctora Josefina Vergara, Josefina Román Vergara, comisionada del INAI. En la segunda mesa también quiero agradecer muchísimos las valiosas aportaciones, tanto del comisionado Monterrey Chepov, comisionado nacional del Instituto Nacional de Transparencia, así como de nuestra querida comisionada Blanca Lili Ibarra, comisionada también nacional, por esas excelentes aportaciones que sumaron naturalmente un ejercicio muy, muy importante de evaluación junto con María Antonieta Velázquez Chagoya, comisionada presidenta en Oaxaca del Instituto, de la maestra Doribón Rosales, comisionada presidenta
en Morelos, de la maestra doctora Zulema Martínez Sánchez, comisionada presidenta en el Infoem, y por supuesto a la moderación tan acertada de Maribel Rodríguez Piedras, comisionada en Tlaxcala. Finalmente, agradecer la participación en el tercer panel de la doctora Reina Lisbeth Ortega Silva, comisionada presidenta del IMAIP y coordinadora de la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia. Por supuesto, a la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández, comisionada del Info y coordinadora de la Comisión de Rendición de Cuentas del Sistema Nacional de Transparencia. Naturalmente, también quiero agradecer de todo corazón a la maestra Cintia Patricia Cantero Pacheco, comisionada presidenta del ITEI y coordinadora de los organismos garantes de las entidades federativas del Sistema Nacional de Transparencia. Por supuesto, a nuestro querido amigo y presidente del Instituto Nacional de Transparencia, al doctor Francisco Javier Acuñas, por siempre estar aquí presente, ser un solidario y aliado de este tipo de actividades, comisionado del INAI presidente, pero también del Consejo Nacional de Transparencia, y por supuesto a la magnífica moderación en esta mesa de Federico Guzmán Tamayo, secretario ejecutivo del Sistema Nacional. Agradecerles de verdad a todos los que participaron en la realización, a todas y todos los que participaron en la realización de este evento y a todos los que siguieron a la distancia el mismo. El objetivo de esta mesa, y con esto concluyo, o de estas mesas y de este foro, es partir de un elemento básico de la literatura o de la academia, en estricto sentido de los principios que ya enarbolaba John Rawls a propósito del velo de la ignorancia. Entendí la ignorancia como esos detalles sobre cómo se conduce a ciertos principios para que sean justos para todos, para que todas y todos podamos ejercer nuestras libertades y nuestros derechos en plenitud. Gracias de corazón a todas y todos por participar el día de hoy. Es un primer ejercicio. Ojalá vengan muchos más por el bien del Sistema Nacional de Transparencia, de nuestra democracia, de nuestro país y de nuestras regiones. Les agradezco profundamente a todos su participación de corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Excelente. Gracias, coordinador. Yo no hace el tema de la foto. Ay, sí, es cierto. De acuerdo al protocolo que he establecido en este panel y además como evidencia documental y digital sí, de rendición de cuentas del foro realizado, van a tomar la foto por si gustan prender su cámara quienes participaron en este quienes panel. todavía estén por aquí, por favor, adelante. Sí, adelante, por favor, con la ayuda de la parte de área tecnológica. Gracias. Están tomando la foto. Listo. Muchísimas gracias. Que Gracias tengan muy a buena todos. tarde. Saludos. Gracias Un por su abrazo, tiempo. que- Un abrazo enorme. Gracias. Gracias. Hasta luego. Saludos. Gracias. Buenas tardes. Agradecemos a todas y a todos los que siguieron la transmisión del primer encuentro virtual de la región centro del Sistema Nacional de Transparencia, implicaciones del acceso a la información y la protección de datos personales en tiempos de la pandemia. Que pasen muy buenas tardes.